Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos del general Emiliano Zapata, de la sesión solemne por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. También tendremos a los hablantes en lengua originaria ante el Pleno de la Cámara y nuestra acostumbrada crónica semanal. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. En el marco de 2019, como el año del caudillo del sur, Emiliano Zapata, se llevó a cabo en sesión solemne de la Cámara de Diputados la conmemoración del centenario luctuoso del general. Como uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, su nombre se encuentra inscrito con letras de oro en el muro de honor de este recinto legislativo desde 1931. Su figura forma parte de la iconografía del México contemporáneo y son muchos los movimientos sociales que enarbolan sus demandas, las que mantienen una vigencia incuestionable. Bueno, Zapata hoy, 100 años después de muerto, es un gran símbolo, el símbolo de la posibilidad de justicia en la historia. Fue un pequeño propietario, un buen charro, un agricultor del oriente de Morelos que nace en 1879. Creció en una familia campesina, con 9 hermanos, una familia numerosa, que desgraciadamente quedó huérfano muy temprano, a los 16 años, pero hay un acontecimiento que lo marcó. Cuando su padre fue despojado de sus tierras de cultivo y lo que le tocó a mi bisabuelo vivirlo junto con su padre, ese despojo a la edad de 8 años. En marzo de 1911, es decir, ya cuando la revolución maderista está muy adelantada, él y su gente se levantan en armas y quedan con una posición de fuerza en el estado de Morelos como fuerzas maderistas. Empiezan a negociar con Madero y empieza también el distanciamiento. Zapata muy claramente busca que la revolución sea mucho más que una reivindicación política que le queda muy lejos. Él quiere que haya una respuesta y una resolución muy directamente ligada a la tierra, a la restitución de tierras a los pueblos que durante décadas y de hecho siglos habían sido despojados por las haciendas que cada vez crecían más. Lo persigue el gobierno solamente porque quiere él que el pueblo coma a sus anchas. No llega a ningún acuerdo con Madero, firman el plan de Ayala, que es el documento fundamental del zapatismo, y establecen cuáles son las líneas políticas y sociales a seguir. Y en eso radica la primera gran fuerza simbólica de Zapata. El 10 de abril de 1919 pues, cae asesinado, traicionado en el gobierno de don Venustiano Carranza. Pero ese día, a esa hora, nace otro Zapata. Nace el Zapata de la leyenda local, en donde dicen no fue Zapata el que muere, sino su doble. Creo que es un discurso de resistencia. Zapata empieza a trasladarse del campo a la ciudad y también empieza a caminar hacia el lado donde van los migrantes. Zapata vive aquí o vive aquí. Entonces es un ejemplo único, porque de todos los héroes de la revolución es el único que tiene movimiento y vida. Decirles a las nuevas generaciones, también ustedes son parte de la historia, pero háganla, pero con los valores que ellos en su tiempo tuvieron la necesidad de tomar un arma, que este personaje que está aquí, que empuñó hace 100 años, fue verídico. Zapata sigue vivo.
El pasado miércoles 10 de abril, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se conmemoró el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, por lo que se llevó a cabo una sesión solemne en la que los diputados de los distintos grupos parlamentarios que conforman la Cámara rememoraron su legado en favor de los campesinos y de los pueblos indígenas. Se abre la sesión solemne con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Solicitaríamos de la manera más atenta a las y los legisladores guardar la solemnidad, ubicarse en sus curules para dar comienzo. El 10 de abril del 1919 fue asesinado en una emboscada en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos. El líder revolucionario mexicano, Emiliano Zapata, símbolo eterno de la lucha por la reforma agraria. Zapata comandó el Ejército Libertador del Sur y quien acuñó la frase de lucha, tierra y libertad. Zapata, o sin el zapatismo, no se atiende el artículo 27 de la Constitución ni la reforma agraria del siglo XX mexicano. Sin embargo, aún en la derrota triunfó, contribuyó a que se construyera el Estado Nacional postrevolucionario, fincó las bases del sistema político que hoy tenemos y utilizó a la revolución y a su propia ideología para legitimarse. Zapata se levantó contra la arbitrariedad y la injusticia, contra la falta de oportunidades y la opresión, contra el atropello de derechos y la desigualdad. Su lucha representa un legado para el campo mexicano y su compromiso con la justicia social se convirtió en el mandato constitucional que define la raíz y la razón del Estado que surgió del movimiento revolucionario. Discutir no era causa de castigo o regaño. Los errores permitieron aprender y modificar el rumbo. Desde la fracción de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la mejor forma de conmemorar a Emiliano Zapata es buscando comprender a su persona y no a sus monumentos. Luchó contra los gobiernos de su época, porque estos no cumplieron sus deberes y promesas sobre los derechos agrarios del pueblo. Y justo este es el rasgo por el que más se le recuerda, por enarbolar el reparto justo de las tierras, devolviendo a los pueblos aquellas que se les habían robado. Es una tarea fundamental de la actual administración procurar que los campesinos sean dueños de sus tierras, que obtengan una producción cada vez mayor y de mejor valor y que puedan preservar los frutos de la tierra y de su propio trabajo. Que Zapata logre, tras 100 años de su muerte, la victoria definitiva de los campesinos de este país. Las balas pudieron acabar con su vida, pero no pudieron ni podrán acabar con su causa. Hoy, lamentablemente, la realidad no es radicalmente distinta. La mayor concentración de pobreza y pobreza extrema aún está en el campo. Las personas en las zonas rurales y nuestros hermanos indígenas siguen sin un acceso verdadero a educación que mejore sus condiciones de vida. Siguen sin seguridad social que los proteja en los momentos más difíciles. Aquí y ahora, para honrar a cabalidad el legado de Emiliano Zapata, hagamos vida a los principios y valores del zapatismo, que defendió el Ejército Libertador del Sur, plasmados en el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Reforma, libertad, justicia y ley. Hubo una coincidencia casi general en señalar que la figura e ideales de Zapata a tantos años de su muerte siguen siendo vigentes, precisamente porque las comunidades indígenas y el campesinado mexicano siguen padeciendo vejaciones. Finalmente, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara, diputada Dolores Padierna Luna, señaló al general Emiliano Zapata como el revolucionario más querido, añorado y respetado, no solamente por quienes vivieron con él en aquellos años aciagos, sino por las futuras generaciones que sentimos y vivimos su lucha, legado y ejemplo.
Gracias por continuar con nosotros. Esta semana se realizó la sesión solemne para conmemorar el aniversario de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, que en algún momento también fue la capital de la República Mexicana. Bueno, hace medio milenio, 500 años, el mundo cambió. Llega un grupo de 600 españoles a las costas de México con 16 caballos, arcabuces, algunos perros, y encuentran que aquí hay no solo grupos indígenas fuertes, sino parte de una gran cadena de pueblos tributarios a un gran imperio. El imperio del Culuatecutli, del Ulúa que entendían los españoles. Los expedicionarios españoles venían encabezados por Hernán Cortés. Esa es una parte del mundo. La otra parte es la oportunidad que ve Hernán Cortés de separarse del gobernador de Cuba y fundar un ayuntamiento propio. Y entonces ahí tenemos un segundo elemento de este medio milenio. El primer ayuntamiento en la tierra firme de lo que hoy es México. Para nosotros es importante porque el ayuntamiento como cuerpo político es el origen del poder político real. De hecho, es el núcleo de la democracia mexicana. Y fue además uno de los elementos más discutidos durante la Revolución, tanto por el lado de los constitucionalistas como por el lado zapatista. Hernán Cortés, que funda en Veracruz el 22 de abril de 1519. En Veracruz inicia la época colonial de España en México y es en 1825, tras la consumación de la independencia, que da fin a esta etapa cuando la Armada Mexicana logra expulsar al último reducto español del fuerte San Juan de Ulúa. Y son los habitantes y ejército apostado en Veracruz quienes resisten en 1838 el ataque de la Armada francesa durante lo que se llamó la Guerra de los Pasteles, y una nueva embestida, ahora de Estados Unidos en 1847, que rebasaba en miles a los efectivos nacionales. En 1914, en plena Revolución Mexicana, un nuevo desembarco de tropas estadounidenses fue resistido por los trabajadores del puerto, por las mujeres y las monjas que curaron a los heridos. Sitio estratégico para la guerra y el comercio. A través de sus aguas, entraron y salieron también nuevos productos que irían a España y que vendrían de Europa, posibilitando un intercambio no solo de mercancía y avances tecnológicos, sino de ideas y costumbres, tradiciones, artes y ritmos que enriquecieron de diferentes maneras a la cultura mexicana y las culturas del mundo. La ciudad de Veracruz fue también nombrada capital de México en 2 ocasiones, una por Benito Juárez durante la Reforma y la segunda por Venustiano Carranza en la Revolución Mexicana. El puerto de Veracruz fue sede del primer hospital militar, cuna de la Fuerza Aérea Mexicana y de los primeros rieles del ferrocarril. Fue también donde se vio el primer sistema de alumbrado público, donde surgió el primer cuerpo de bomberos y donde se emitió la primera acta de nacimiento. Pero además Veracruz dio a luz el reglamento de asociaciones gremiales y sindicales y también expidió la primera ley agraria de 1915. Tierra de antiguas tradiciones, de culturas ancestrales que perduran a través de los tiempos y que hoy viven de manera natural en estos lares de tiempo inmemorable, de pasados y presentes perdurables. Este 22 de abril conmemoramos los 500 años de esta invaluable ciudad que representa parte de nuestros orígenes e identidad. También en sesión solemne celebrada en la Cámara de Diputados el pasado jueves 11 de abril, se conmemoraron los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, razón por la que hicieron uso de la palabra los diputados de todos los grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Se abre la sesión solemne en conmemoración del aniversario de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Hoy
Desde la Puerta de Mar, desde la Puerta de México, exhorto a todas y todos a reconocer que hemos sido la puerta de entrada y salida de los productos de nuestro país. A reconocer en Veracruz la cuna y origen de México, que a través del cauce de sus ríos, desde la Villarrica de la Veracruz, se ha diseminado una fértil semilla de sonrisa cálida y amor incondicional que le tenemos a esta tierra mexicana. Concibamos al municipio como el mecanismo estatal ideal para dotar de los mejores servicios a las comunidades, con equidad y justicia, con cercanía a la gente, con un horizonte de sustentabilidad además. Concibámoslo como un crisol de la participación ciudadana que tanto se ha discutido en esta tribuna. En las decisiones políticas particularmente son estos ciudadanos en los que pueden participar junto con sus presidentes municipales y demás autoridades representativas. Si bien es cierto que esta forma de organización política ha estado presente durante 5 siglos, fue Venustiano Carranza quien en el año de 1914 promulgó la Ley del Municipio Libre, lo cual constituye un antecedente preciso del actual artículo 115 de nuestra Constitución, reconociendo la importancia de la autonomía municipal como la base de nuestra organización política. No estamos conmemorando tampoco la conquista o su inicio, sino el hecho histórico que marcó para siempre el inicio de la hispanidad y de nuestro federalismo. El color de nuestra piel, el de los ojos, nuestros rasgos, nuestra cultura, son producto del choque de 2 mundos. Se recordó que la ciudad de Veracruz ha obtenido en 4 ocasiones el título de heroica, razón para sentirse orgulloso de lo que representa en su historia. Aparte de la sesión solemne, también hay que recordar que la Cámara de Diputados ordenó la emisión de una estampilla postal y una moneda, conmemorativas por el mismo motivo. Esta semana continuaron las participaciones de hablantes en lenguas maternas en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Correspondió a la chinanteca y ñujú ser escuchadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados, desde donde demandaron que los profesionales de la educación reciban conocimientos sobre la diversidad lingüística, a fin de impulsar la lectura, escritura y comprensión de textos en lenguas indígenas. En la sesión ordinaria del lunes 8 de abril, el ciudadano Pedro Mendoza Juan José dijo sentirse orgulloso de su cultura y llamó a no olvidar su lengua materna, considerada como el lenguaje de la naturaleza. Hizo uso de la tribuna para hablar en lengua ñujú, una de las 9 variantes del otomí, desde donde hizo una plegaria. 마야부소호 비네키와 마시다고 해. 코미불과 흔들야디 자나 내해 나해 이도미카와. En la sesión ordinaria del martes 9, la licenciada en Educación Indígena, Alicia Gregorio Velasco, hablante de la lengua chinanteca, hizo uso de la tribuna para preguntar ¿qué está haciendo el Estado para que la política educativa dirigida a la población indígena tenga una verdadera educación intercultural, ya que en su experiencia como profesional es necesaria una educación que atienda a los hablantes bilingües? Nama Li Gregorio Velasco, Casiana Osma Nikua, Lena Hosme Lezo Osma, Maka Inan Etu, Mamtu Natugo, Masia Hatu Nena Tum Lehola, Ichahu Hola Ma Yetu Nashi, La Hu Em Nanetu, Mahuatu Hola, Maka Fatu Shin, Maka Fatu, Atena Maka Lu Kitika Honye, Tum Leho Hojus Nye, Hone La Hana, Kalu Wata Kam Wata, Ki Atena Mun, Hala Hu Homi. Mà là hoa hâm mì là hơn na
kalu yetuna atenam no matuhami kimahuana atenam no atenam thum inetu atenam no lewami imakata oshi primaria kyunane kahuaina matuna nehna netu matuna nye atena katutsu atena thum ki atena no lehas nye hoka huana hiana la tu México no nam tu na la ne na ne tu no na le na wo hemi maka ha na la ne ate na ma nyu ko ho hemi ka lu wa ta la hui ka ha na ki la hui ma sia ne tu ma sia wo hemi la ho tu ne. Por último, señaló que si se siembra una buena base en la formación de los hablantes bilingües, sabrán cómo realizar adecuaciones acorde a las necesidades que requieren las comunidades que son pertinentes a su lengua y cultura, lo que permitirá generar propuestas conjuntas que permitan cultivar la educación intercultural para todos, tanto en el discurso político como en las prácticas sociales y reales en nuestro país. En nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla del gran científico mexicano Ruy Pérez Tamayo. Desde muy temprano en nuestras vidas empezamos a oír hablar de la ciencia. Vivir es una ciencia, hacer esto es una ciencia. Investigar la ciencia, producir ciencia, vivir de acuerdo con lo que la ciencia nos procura de bienestar, de virtud, de comodidad, de inquietud también. La ciencia nace de la duda, la ciencia nace de la pregunta. Y aquí en el Parlamento Abierto me viene a la memoria la figura poderosa, respetable, del doctor mexicano, del científico mexicano, Ruy Pérez Tamayo. Su madre lo bautizó Ruy pensando en el Cid campeador, Ruy Díaz de Vivar, como bien sabemos, y le imaginó un gran futuro, dado que semejante nombre presagiaba grandes hazañas. No se equivocó su madre. El niño Ruy Pérez Tamayo muy temprano tuvo una profesora apellidada Mijangos que le aconsejó siempre: no me creas todo lo que te digo, Ruy, duda, investiga, repregunta, no te quedes por hecho cuanto yo digo o cuanto yo explico, duda. Y a partir de esa duda, explora. Y esa exploración habrá de conducirte al conocimiento. El doctor Ruy Pérez Tamayo, que es miembro del Colegio Nacional, ha dedicado intensamente su vida a la investigación científica. Nunca, y lo dice con mucho orgullo, nunca he sido funcionario público, nunca he aceptado un cargo público porque yo soy mi dueño y por eso elegí la profesión de científico. Hacer ciencia, investigar la ciencia, ir al umbral del saber, eso apasiona a Ruy Pérez Tamayo, quien llega a producir este pequeño tomo que se llama 10 razones para ser científico. Y entre otras dice, para hacer lo que me gusta, dedicarme estrictamente a lo que me gusta. Su hijo, también investigador, Pérez Montfort, llegó a escribir: la ciencia ayuda a mantener la eterna juventud. El cerebro se mantiene mientras se investiga, mientras está en el laboratorio, mientras el hombre se pregunta y el hombre quiere averiguar y el hombre quiere saber. El cerebro, la neurona, está en plena actividad y esto hace la vida. Mantiene a quien practica la ciencia, a quien se hace investigador científico, un hombre vital, lleno de vida, lleno de jovialidad y lleno de contento porque trabaja en aquello que le gusta y se relaciona con sus colegas que son como él, investigadores. Ruy Pérez Tamayo y su esposa cumplieron años de casados, mucho más de 20. Y el día que lo cumplieron se dieron un abrazo, se felicitaron, se dieron besos y dijeron: ¿cómo festejaremos tan gran fecha, tantos años de casados? Alborozados, contentos. Y ambos decidieron: hagamos hoy en este festejo lo que más nos gusta, festejemos así.
y aquí los dos se encontraron en el laboratorio una hora después. Estaban haciendo lo que más les gustaba, lo que más satisfacción les producía: investigar, averiguar, sondear, ir a explorar regiones a las que pocos, solo los estudiosos, solo los científicos, solo los hombres y mujeres dedicados a disipar todas sus dudas, a no conformarse con lo que ya está escrito y dicho, no, ir en pos de más saber. Ciencia, esa es la ciencia, y Ruy Pérez Tamayo nos enseña en estas 10 razones cómo ser y por qué ser un hombre de ciencia. Leamos a Ruy Pérez Tamayo, que es miembro del Colegio Nacional a sus muy buenos 96 años y juega tenis en un club allá al sur de la ciudad. Todos los días empieza a trabajar a las 5 de la mañana en la unidad experimental de medicina en el Hospital General de la Colonia de los Doctores en esta Ciudad de México. Ruy Pérez Tamayo, mexicano excepcional. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de la emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales de la Cámara de Diputados con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participen. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional